El día que se ascendió, yo nomás les pedí que nos permitieran ir a darle gracias a Dios a San Lorenzo. El párroco nos recibió y era un desfile muy padre. Había policías, soldados, mucho miedo por todos lados, pero era una verbena desde el aeropuerto a San Lorenzo. Cruzamos por el aeropuerto lleno de gente y nos subimos al techo de un autobús que se tenía ahí y llegamos a San Lorenzo. En el Inter había familias, había niños, adultos, y recuerdo mucho a una señora mayor con una lata de chiles, de esas de metales, de lámina, con papel picado, aventando papel, pero muy seria la señora. Una señora, la vimos y se tropezó cuando iba el camión se paró, yo me preocupé, bajó el utilero a revisar qué había pasado y sube llorando. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? No, nada, pero la señora dice que no sabe quiénes son los indios, pero que gracias a Dios que la gente volvió a salir a las calles, que le habían matado en los últimos 3 meses a sus 2 hijos y un nieto. Entonces, que bendito el proyecto que surgió. Bueno, pues fue la mano de Dios. Indios es Dios. Ciudad Juárez, después de 13 años de no tener equipo de fútbol en primera división y de muchos intentos de otros clubes de lograr ascender a la máxima liga del fútbol mexicano, en el 2005 llega un equipo con la esperanza de volver a lograr la hazaña del ascenso para tener por segunda ocasión la oportunidad de pertenecer a un selecto grupo de plazas que año con año se disputan en cada torneo, demostrar quién es el mejor del balompié mexicano. Fue Francisco Ibarra Molina quien tomó el riesgo de invertir en un equipo de la división de ascenso llamado Primera A, creado en el Club Pachuca. Mis papás vivían en La Chaveña cuando nací. Yo quiero mucho esta tierra y nos ha dado, yo creo que más de lo que quizá merecemos. Pero pues desde que nací enfrente de una cancha de fútbol, una cancha de tierra, y luego al desarrollarnos, al crecer, pues llegaron varios proyectos deportivos. El más serio, el de más arraigo en su momento fue Cobras, y buscamos la forma de integrarnos al equipo, y ahí yo le agarré amor a esto. Aprendí algunas cosas junto con el resto de la directiva que me invitaron, las señoras de la Vega, el ingeniero y Alejandra, y bueno, cuando se fue Cobras, o sea, quedó un hueco, un vacío en la ciudad. Yo ahí conocí a Andrés Fassi. Andrés Fassi llega a Cobras, llega con el Chamaco Rodríguez, y luego nos hicimos muy amigos de él y de Fabiana, la esposa. Y en mi casa armó un proyecto aquí en Juárez, un proyecto deportivo que el ingeniero ya no quiso tomarlo. En ese momento tenía razón, él estaba un poquito dolido por la situación, lo que ha pasado con Cobras. Andrés se regresa a Argentina y luego vuelve a México con Saporiti al Necaxa como preparador físico. Y ahí, con ese mismo proyecto que armó Juárez, anduvo buscando socios. Se lo presentó a Emilio Azcárraga, se lo presentó a grandes empresarios, y se encontró en un aficionado del Necaxa que vendía carros y llantas, Jesús Martínez, y le compró el proyecto para Pachuca. Tenía mucha relación en Pachuca e hicieron el proyecto de Pachuca. Se desarrolló, y en ese entonces ellos apostaban mucho al ascenso de los equipos. Tenían proyectos de equipos que ascendían, y tenían un equipito de Pachuca Junior que vino de tercera, segunda, y llegó a la división de ascenso. Pachuca Junior, le hablé a Andrés, le pregunté qué iba a hacer con ese equipo, no sabía. Entonces dije, vamos a traerlo a Juárez.
y nadie quería entrarle. Entonces, pues busqué la forma de yo con mi familia correr el riesgo y se hizo el proyecto. El proyecto en su origen éramos 70% nuestro y 30% de Pachuca. Y el ingeniero Francisco Ibarra tiene, junto con su familia, don Paco, su señor padre y afinado, tienen esta idea de formar o armar, construir un proyecto social deportivo. Y bueno, pues de ahí se empieza a construir, se incorporan elementos que han sido o que fueron determinantes para mi muy particular punto de vista, como Gabino Amparán, como director deportivo, en el trabajo de escauteo de jugadores y bueno, la incorporación de jugadores que probablemente, como dicen en el deporte en los Estados Unidos, los underdogs, ¿no? Jugadores que a lo mejor no tenían ese cartel, pero tenían otros ingredientes que eran necesarios para representar a esta ciudad. Primeramente era tener una estructura deportiva, era un club pues nuevo, recién que había llegado acá a la ciudad como un equipo de Liga de Ascenso que tenía una relación directa con Pachuca, venía siendo una filial de Pachuca y donde todo se gestaba desde a distancia. Entonces la llegada, al menos cuando en mi época, era armar una estructura que pudiera ser dirigida aquí en Ciudad Juárez con gente de Juárez, integrada con futbolistas de Juárez, que abriera la puerta a todo el fútbol, no nada más de Juárez, de la región y del estado. En lo deportivo, fue en gran parte el Grupo Pachuca quien nos ayudó, pero después yo exigía que fuera el talento local y el talento de las estructuras. A platicar el ejemplo Maleno, con Poncho Sosa no pudo jugar. Maleno debe de acordarse, en un Interescuadras, ahí en las canchas del Rancho de la Vega, que nos prestaba Alejandra, el ingeniero, en un Interescuadras yo me acerqué con Poncho Sosa y le dije que había un jugador que quería que probara. No, me dijo, con todo respeto, pero no voy a meter así me dijo, me hace gordito a que me lesione un jugador. Dijo, yo tengo que cuidar sus intereses y buscar que el equipo gane. Pues ya me acerqué con Maleno y dije, no se puede. ¿Y de dónde viene? Me preguntaban, ¿no? Pues juega aquí en El Paso y viene y hace, pues no. Y después cuando está Ewi como entrenador, hice lo mismo. Yo siempre insistiendo que se metiera. Estoy poniendo un ejemplo porque hubo muchos. Pero es el más conocido, yo creo. Y pues medio lo metió para darme por mi lado. Y hubo un partido de pretemporada con el Santos. Y Santos, me dice el vicepresidente, me dice, sí voy a Juárez a hacer el partido, pero llevo mis 2 equipos, primero y segundo equipo. Entonces ármame de 2 equipos y jugamos. Yo llego a Indios por parte de Gil Cantú, que en ese tiempo él se hizo el vicepresidente de Indios, y él me vio jugar allá en Estados Unidos en Patriotas y me hizo una cordial invitación a un partido de exhibición aquí en Juárez que hubo de Indios contra Santos de la comarca. Fueron 2 equipos de Santos, primera división y primera A en ese tiempo, o Liga de Ascenso. Y a mí me invitan a participar en el equipo de Liga de Ascenso para completar los 2 partidos. Pues yo nomás tenía un equipo. Pues hablé con Ewi y me dijo, pues ahí lo armamos. Pues el profesor Ewi más flexible. Y en el primer partido pues, no había mucha afición. Obviamente era el preliminar y se convocan 25 y 25 jugadores y pues otros 25, 50, ¿de dónde los sacaba? Empieza contra Santos, vamos perdiendo 2-0, pero ya nos habían expulsado al centro delantero. Pero como es amistoso, había que sustituirlo por otro. Y el centro delantero suplente del segundo equipo, o sea, ya como el quinto, sexto titular del centro delantero, se lesiona. Entonces el segundo tiempo empieza y yo me acuerdo que volteé a ver la banca y estaba Maleno. Entonces, y volteé y pues nomás le quedaba Maleno. Adentro Maleno. Metió 4 goles. Ganamos 4-2.
Y se me acerca el directivo del Santos, me dice, ¿y ese moreno quién es? No, le digo, es un brasileño que estamos probando para después. Ah, ok. Dije, no me lo va a firmar ahorita, es un juarense. Y después en la temporada nos enfrentamos, dijo, me dijiste que era brasileño y es un juarense. Le dije, sí, y tengo más. Le dije, ¿y tú en Torreón tienes? Pero búsquenlo. No, vamos a correr riesgos. En tu tierra siempre hay talentos. Y de aquí salió un Vidal, y de aquí salió el Chapo Montes, y de aquí salieron muchos. Y yo soy nacido aquí, de aquí de Juárez y de las colonias más conocidas de aquí de Juárez, que es la colonia Altavista. ¿Cómo empieza ahí? Que es donde, pues es de los lugares donde han salido los mejores, si no los mejores, de los mejores futbolistas de Ciudad Juárez que ha dado Juárez. Lástima que no hayan llegado a ser profesionales, ¿verdad? Pero sí ha salido mucho jugador de fútbol de la Altavista. Y pues ahí es donde empezamos nosotros a jugar desde chavalillos, que teníamos unos campos ahí de tierra, y ahí empezó toda la historia de nosotros como futbolistas. Desde Altavista teníamos que viajar hasta el Puente Zaragoza a entrenar, o sea, hacíamos todo el recorrido, atravesábamos toda la ciudad para ir a entrenar, y en el camión, porque no teníamos cómo, de otra forma. Pasaron los meses y el proyecto tomaba forma. El equipo de Ciudad Juárez se llamaría el Pachuca Juniors, pero se lanzó la convocatoria a nivel local en una cadena de televisión para que se escogiera el nombre del nuevo club. El nombre de Indios destacó, generando aprobación en el público. Asimismo, se lanzó otra convocatoria, de la cual destacó un logotipo que consistía en un balón con una collera, representativa de los tarahumaras en el estado de Chihuahua. Fue así como el proyecto se convertiría en toda una realidad, desatando una gran aceptación de la afición por tener nuevamente un equipo de fútbol. Yo aquí puedo decir que Indios a Juárez le enseñó que el fútbol no nada más es deporte, sino que el fútbol es algo social. El fútbol genera identidad para una comunidad. El fútbol genera una bandera y un color que defender por tu comunidad. Y eso yo lo viví, y creo que fue una de las cosas que también nos ayudó mucho a poder tener identidad en la comunidad. El hecho de que vivíamos sociedad y deporte, vivíamos una crisis social muy importante, y que Indios era un bálsamo para toda esa comunidad que se sentía ávida de estar en un lugar tranquilo, tomándose una cerveza, comiendo algo, y eso era en el estadio. Indios se metió hasta en la cocina, literal, hasta en la cama de la gente. ¿Por qué? Porque te daban playeritas todos los juegos, y tenías una colección de playeras de dormir de los Indios. No, y es real. O sea, tú le preguntas a la gente, y ahorita todavía tiene playeras de los Indios que usa para dormir. ¿Por qué? Porque invadieron con su marca la ciudad. Se llenaron de Ciudad Juárez. Ellos se volvieron Ciudad Juárez. Y como parte de la memoria colectiva de la ciudad, creo que es lo que queda, ¿no? Al final de cuentas, Indios se queda porque Indios siempre estuvo presente en su comunidad. Desde que yo llego a Indios, ya el equipo se había arraigado muy bien, porque hicieron un muy buen torneo, el primer torneo que estuvieron aquí, y te digo, yo llegué al segundo, y ya la afición estaba muy involucrada con el equipo. El camino no sería fácil, la tribu encontraría dificultades por vencer, pero el apoyo de la afición juarense era el combustible que necesitaba. Entre los costos de un equipo de fútbol y la situación social que el país atravesaba, nadie imaginaba cómo iban a ser los días venideros. Solo quedaba investigar en la cancha y dejar todo para lograr entrar a la mayor categoría, donde solo los mejores tienen un lugar. Nunca fue fácil, pero yo diría que nunca fue difícil, porque siempre lo hicimos con el objetivo muy claro. Sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Pues era mucho trabajo, era meterle mucho corazón. Sí, dinero, pero el dinero es una consecuencia de hacer bien las cosas, y bueno, la parte económica quizá
fue la que más se batalló. Y bueno, pues eran monstruos de empresarios. Y en una ocasión en las reuniones de la Federación Mexicana me di cuenta que a la mesa estaba sentado con los dueños del país y yo, o sea, microempresario sentado con gente que verdaderamente tiene mucho dinero. Entonces ese era el reto, competir contra los grandes capitales de México. Fue definitivamente para el momento que vivía la ciudad y el momento que vivía el país, pues un foco, un faro donde, vuelvo al principio, donde el proyecto social deportivo cumplía o funcionaba como una herramienta para pues, tratar de enfocar a niños y jóvenes al deporte, ¿no? Y si bien no sabemos que dentro del fútbol llegan miles y muy pocos se consolidan en primera división, sí en una parte formativa de darles valores, de hablarles de la formación como seres humanos. Yo creo que eso fue fundamental y eso pues a mí en lo particular me encantó. Fue algo que dije, es un proyecto de Juárez y para Juárez, ¿no? Entonces se hacía mucho trabajo de prensa para que la gente tuviera ese contacto con los indios. La verdad es que la motivación a la mitad del proyecto era la gente. La gente nos abordaba en la calle, me metí de lleno, no sé si bien o mal, pero yo andaba con el equipo, me iba a las presentaciones, a las firmas de autógrafos, a las carnes asadas en las colonias. Lo disfruté, pero convivía con la gente, en mi tierra, con mi Juárez, y la gente lo que más nos pedía es que no se fuera el equipo y que reforzáramos eso. Sí, nos pedían que trajéramos a Messi y a todo el mundo, no teníamos dinero, pero sí pudimos meter en el corazón de los jugadores esa necesidad y ese clic con la afición, con la gente, que no todos eran futbolistas. Teníamos un porcentaje del 5% del estadio siempre gratis para las colonias que no tenían recursos, alternado, que no eran los mismos. Y eso, bueno, nos generó más seguidores, pero también un agradecimiento. Y ese agradecimiento se convertía en un compromiso, y ese compromiso se convertía en una motivación. Hicimos un gran equipo. Creo que todos los jugadores que estuvimos en los procesos de Indios, desde Liga de Ascenso hasta que logramos el ascenso a Primera División, creo que siempre fuimos un equipo muy, muy unido y cabe de hecho que ascendimos al equipo, porque se hizo un gran equipo con jugadores de varios lados, ¿verdad? Que ya en varios equipos ya no tenían tanta oportunidad y nos los prestaron aquí a Indios y fue como logramos ese gran ascenso. Aquí en Juárez, que le ganamos a Chivas cuando calificamos a la liguilla y que eliminamos a varios equipos en ese partido, que ganando aquí eliminamos a la América y eliminamos a las Chivas y nos colamos nosotros a la liguilla. Ese partido fue pues porque fue día festivo, Día de las Madres, y luego fue en Juárez, y la afición nunca va a olvidar ese partido por la afición como lo disfrutaron.